embarazo. Yo soy médico internista y nefróloga, profesor de medicina interna y nefrología crítica, y es un gran honor poder compartir con ustedes este tema que me parece de suma importancia, la lesión renal aguda en el embarazo, un abordaje multidisciplinario. Agradezco la invitación al quinto Congreso Internacional de Obstetricia Crítica. Creo que cada día vemos más pacientes en una situación compleja con muchos especialistas y es un gran foro para poder compartir lo que nosotros vemos de entrada y luego a largo plazo. Esta es mi declaración de intereses, pero esta plática no tiene ningún conflicto. Vamos a iniciar con un pequeño caso clínico. Es una mujer de 25 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde hace 16 años que abrió en un episodio de síndrome riñón-pulmón. Se hizo una biopsia renal que reportó nefritis lúpica proliferativa difusa clase 4. Se dio manejo durante la hospitalización y seguimiento por 2 años, también por reumatología y medicina interna, y 2 años después entró en remisión y no volvió a recibir ningún tratamiento. La paciente tuvo un embarazo exitoso a los 21 años, no tuvo recaída de su lupus y la interrupción del embarazo fue a la semana 36 por edema de miembros inferiores y el alto riesgo de desarrollo de preeclampsia. En esta ocasión acude a la consulta de nefrología enviada por reumatología, ya que tiene un embarazo de 14 semanas de gestación, pero presenta unos ANAS, unos anticuerpos antinucleares, 3 cruces positivos con proteinuria de 2 gramos en orina de 24 horas y tiene una tasa de filtrado glomerular por fórmula EpiCKD de 78 mililitros por minuto. Entonces, aquí se queda siempre en el aire, a veces la discusión en la que entramos con diversas especialidades, qué hacemos con el embarazo, debe seguir adelante, cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para ayudarla. La gran mayoría de las ocasiones, por lo menos el servicio de nefrología hace todo lo posible porque el embarazo continúe. Sin embargo, entendemos muchas veces que el riesgo de muerte materna es muy alto y pues a veces tenemos que hacer sesiones conjuntas y consensar, obviamente tomar en cuenta la familia, pero creo que cada vez es más común que nos enfrentemos a escenarios de esta naturaleza, siendo no la causa más común por la que nos interconsulten esta, sino preeclampsia y sus complicaciones o síndromes hipertensivos del embarazo y sus complicaciones. Sin embargo, pues lo que quiero ejemplificar aquí es que cada vez es más común que tengamos que compartir este tipo de casos clínicos. La ruta de la sesión es un poco la introducción, los conceptos de falla renal, de factores de riesgo de lesión renal aguda, el diagnóstico de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, la lesión renal aguda y el embarazo, principalmente preeclampsia y algunos otros, tratamiento y conclusiones. En general, 1 de 5 adultos y 1 de 3 niños presentarán una lesión renal aguda intrahospitalaria y dependiendo de la severidad de la lesión renal aguda se asocia a la mortalidad. La incidencia puede ir del 3 al 20% dentro de los hospitales y en terapia intensiva puede ir hasta del 30 al 60%. Si la lesión renal aguda se asocia a falla orgánica múltiple, pues esta mortalidad puede ir por arriba del 50%. Y si esta lesión renal ocupa terapia de reemplazo renal, pues esta mortalidad puede ir arriba del 80%, ¿no? Hablando específicamente del género femenino, las mujeres y las niñas pues son aproximadamente más del 50% de la población mundial y son una gran contribución para el ingreso familiar. Por tanto, cada vez es más significativo cuando estas mujeres por alguna razón tienen que incapacitarse o dejar de trabajar. La diferencia de género sigue existiendo a nivel mundial y esto principalmente a acceso a la educación, pero acceso también a la atención médica y a la participación en estudios clínicos. Una gran cantidad de mujeres llevan un embarazo durante todos los 9 meses y no van a una visita de control y luego al momento de que están en el parto o tienen alguna complicación posterior al nacimiento del niño o de los bebés, tenemos un cuadro donde desconocemos todo lo que pasó a lo largo del embarazo y es importante pues que nosotros logremos llegar a estas mujeres y decirles que hay que darle seguimiento al embarazo en la consulta y si tienen antecedentes de enfermedades como el caso clínico que les acabo de comentar, pues con mayor razón deberíamos darle seguimientos muchísimo más cercanos, ¿no? Entonces el embarazo es un estado exclusivo definitivamente de las mujeres y es un lugar en el tiempo de las mujeres donde se pueden hacer diagnósticos de enfermedades renales que a lo mejor no se habían manifestado antes y puede abrir como lesión renal aguda o enfermedad renal crónica.
pero este diagnóstico va a impactar pues probablemente a las generaciones futuras en relación a su salud renal, y nos referimos pues no solamente a la mamá, sino también al producto. ¿Por qué hay un incremento de la lesión renal aguda en la población general? Porque cada vez más la pirámide de edad es mayor en la base, es decir, tenemos pacientes con mayor edad y por tanto también tenemos mujeres teniendo embarazos a mayor edad y recurriendo también pues a apoyo de la ciencia para lograr estos embarazos, ¿no? La fertilización in vitro, las estimulaciones ováricas, o a diferentes tipos de técnicas que ustedes conocen más que yo, pero que de una u otra manera pueden modificar la fisiología propia de nuestro organismo o la fisiología propia del embarazo, ¿no? Y esto sucede no solamente en el embarazo, sino en todas las demás patologías que puede tener una persona. A un aumento de la incidencia de la lesión renal aguda porque tenemos más hipertensión, porque tenemos más obesidad, porque tenemos más cardiopatía, porque tenemos una población más añosa y hay más problemas de próstata, y pues para querer resolver a veces los problemas que tienen los pacientes, pues nosotros damos más medicamentos, hacemos más estudios invasivos, hacemos cirugías todavía más extensas y obviamente pues el envejecimiento propio del riñón, y si esto se conjunta en un mismo paciente, pues el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda siempre será mucho mayor. Los factores de riesgo se dividen en exposiciones y susceptibilidades. Las exposiciones son pues el escenario clínico que está en ese momento sucediendo al paciente, pero las susceptibilidades son las que probablemente no podemos modificar, y si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a Cadigo, el género femenino pues es un factor de riesgo, ¿no? En cuanto al espectro clínico de la lesión renal aguda, pues probablemente la causa más común pues es diatrógena por medicamentos, después seguida de la sepsis, del choque, de la falla cardíaca descompensada, pero ojo, miren aquí, tenemos preeclampsia como una importante causa de lesión renal aguda, y si estos pacientes no se diagnostican a tiempo, pues pueden evolucionar a más, ¿no? Entonces, el riñón, las mujeres y el embarazo. La lesión renal aguda y la preeclampsia pueden llevar a enfermedad renal crónica, que es lo que yo les decía, que eventualmente estas mujeres pueden después perder esta capacidad de aporte económico o aporte familiar y volver a un estado donde pues es una enfermedad crónica degenerativa, además de ser un equivalente cardiovascular. La enfermedad renal crónica tiene pues siempre un efecto negativo en el embarazo, aún en los estadios tempranos, es decir, si una mujer ya tenía enfermedad renal crónica, por muy temprana que fuera la etapa, pues ya es un factor de riesgo. Y el riesgo de mantener el embarazo y de que progrese la enfermedad renal crónica también es mucho mayor. Siempre tenemos problemas éticos acerca de la concepción, como lo que les acabamos de presentar, y pues con la continuidad del embarazo. Y la preeclampsia pues aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedad renal crónica a futuro, es decir, al revés, si una paciente no se conocía ni hipertensa ni con enfermedad renal crónica, pero desarrolla preeclampsia, pues ese es un factor de riesgo para que a un futuro pues pudiéramos tener que seguir esto. La lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica son un continuum, esto está escrito ya en distintas bibliografías. Este es un artículo clásico de New England al respecto, donde vemos que pues es un continuum porque comparten los factores de riesgo y también comparten los desenlaces que pueden suceder al tener estos diagnósticos, ¿no? Y el hecho pues de que las mujeres puedan cursar en situaciones o enfermedades que son más predominantes de género puede predisponer más a enfermedad renal crónica. Entonces las mujeres pueden tener más riesgo de desarrollar lesión renal aguda por embarazo, por enfermedades inmunológicas o por que estas también se acompañan de comorbilidades independientemente de género, diabetes, hipertensión o por la edad. Y si estos pacientes que tienen diabetes y hipertensión tienen enfermedad renal crónica, y si esta enfermedad renal crónica requiere alguna terapia de sustitución renal, pues ese también es un factor de riesgo, ¿no? En cuanto a la enfermedad renal crónica, esta afecta al 10% de los adultos en general y está entre las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial. Pero lo que yo quiero resaltar es que es mucho más común que se desarrolle en mujeres que en hombres, con una prevalencia del 14% en mujeres contra el 12% en hombres. Las causas principales pues es diabetes e hipertensión, ¿no? El uso de medicamentos también para el dolor, que cada vez lo vemos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque son medicamentos no controlados que el paciente puede comprar en cualquier parte, ¿no? Y no creen que pueda tener efectos secundarios. Y una de las cosas que también pues hay que recalcar, les decía yo, hay menos acceso a la atención médica, pues también cuando las pacientes tienen una enfermedad renal crónica terminal, pues tienen menos acceso a la terapia de sustitución por 3 razones.
porque la progresión de la enfermedad renal crónica es más lenta en las mujeres, porque hay más barreras socioeconómicas y el acceso es desigual a la atención médica. En el 2018 se lanzó una campaña por la Sociedad Internacional de Nefrología y el Día Mundial del Riñón para hablar de la enfermedad renal en las mujeres, ¿no? Y esto lanzó estos datos donde hay alrededor de 195 millones de mujeres que sufren enfermedad renal crónica, es la octava causa de muerte en las mujeres, con alrededor de 600,000 muertes por año. Y pues esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, parte de la dificultad del acceso médico, el desarrollo de la enfermedad renal crónica y la dificultad también del acceso a las terapias sustitutivas. Ojo, quiero recalcar aquí, las mujeres somos muchas veces más donadoras que los hombres, y por tanto, pues menos receptoras, ¿no? O sea, las mujeres están más dispuestas a donarle a un hijo o a un esposo o a un hermano, y viceversa, y pues eso hace que pues haya menos acceso al trasplante. Ahora sí, entrando en el tema de la lesión renal aguda, para poder diagnosticar una lesión renal aguda, primero tenemos que tener claro el concepto, ¿no? Es una elevación de la creatinina por arriba del 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas, o una elevación de la creatinina 1.5 veces del valor basal conocido en los últimos 7 días, o una disminución del gasto urinario por abajo de 0.5 litros kilogramo hora por 6 horas. Pero el reto principal es cuando no tenemos un basal y no sabemos cómo está nuestro paciente, ¿no? Pero esta es la definición como tal. Las definiciones que hemos manejado hasta el momento es la lesión renal aguda, que es esta disminución abrupta de la función renal en un periodo de 7 días, o la enfermedad renal crónica, que es esta normalidad renal que ya puede ser estructural, es decir, anatómica, o funcional por más allá de 90 días. Pero pues estamos hablando de 7 y 90 días, ¿no? Entonces son entidades separadas, ya vimos que no, que son entidades interconectadas, pero también estamos viendo que hay un gap de tiempo, ¿no? Entre los 7 y los 90 días. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues se ha descrito un nuevo concepto que es la enfermedad renal aguda. ¿Qué es la enfermedad renal aguda? Bueno, pues aquí lo podemos ver que es esta parte de la conexión entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica en cuestión de tiempo. Es lo que sucede entre el día 7 y el día 90 y pudiéramos estar en una ventana que todavía pudiera darnos una oportunidad de que sea reversible. Para que nosotros veamos un daño renal con una elevación de creatinina, el insulto al riñón tuvo que haber pasado al menos 48 horas previas para que nosotros veamos esta elevación de la creatinina. Y ese es otro concepto, lo que es la lesión renal aguda subclínica, cuando a veces no eleva la creatinina, pero sí existe el daño. Y si sí eleva la creatinina, pues ya se conoce como lesión renal aguda. Si pasa desde el día 7 y estamos en el rumbo al día 90, tenemos esto que es enfermedad renal aguda, donde nos da una gran ventana de tiempo para hacer modificaciones que pudieran favorecer a la recuperación de la función renal y a la remodelación correcta de la función renal. ¿Por qué es importante? Porque la lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente de morbi-mortalidad y las complicaciones de estas se extienden mucho más allá de solamente la estancia hospitalaria. Que esto es, ojo, una de las cosas que más me gustaría recalcar. Un paciente que ha tenido una lesión renal aguda, una mujer que está hospitalizada y tuvo una lesión renal aguda, debe de tener un seguimiento a largo plazo, ya sea por medicina interna o por nefrología principalmente, y si lo puede seguir su gine, que probablemente sea su médico de cabecera y que tiene más confianza, habrá que darle seguimiento a la creatinina, a la presión, al examen general de orina para poder ver si no está desarrollando una enfermedad renal crónica. Y pues evidentemente si esta se desarrolla en algún largo plazo pudiera requerir terapia de reemplazo renal. Hay algunos escenarios donde es especialmente importante diagnosticar de manera temprana la lesión renal aguda, como la paciente que les acabo de presentar, o evitar pues que esta progrese, ¿no? Nosotros publicamos este artículo en el 2016, donde nuestro objetivo era que cualquier persona pudiera hacer diagnóstico de lesión renal aguda haciendo un tipo como un checklist de ver cuántos de estos cuadritos, o sea, de estos escenarios clínicos, lo que nosotros llamamos el Fantastic Four, que son los 4 escenarios en los que pudiéramos diagnosticar el riesgo de lesión renal aguda, ¿no? El estadio clínico actual, la historia clínica, la exploración física y los exámenes de laboratorio. Me voy a enfocar en esta parte un poquito más en la historia clínica. Como veíamos, nuestra paciente tenía lupus, ahora está embarazada, tenía un embarazo previo y es mujer, entonces también teníamos así como que este factor de riesgo. En la exploración física, pues ya vimos, y los exámenes, vimos que era una paciente, no lo puse ahí, pero la paciente estaba hipertensa y tenía proteinuria y tenía elevación de la creatinina, ¿no? Entonces junta por lo menos 3 cuadritos, entonces es una paciente de muy, muy alto riesgo y es una paciente que hay que seguir.
para poder saber dónde estamos parados con un paciente, pues hay que clasificar la lesión renal aguda. Las clasificaciones que muy probablemente ven ustedes en algunos artículos son Rifle y Akin. Estas clasificaciones, desde el punto de vista de la nefrología, ya son clasificaciones un poco pasadas, son un poco obsoletas. Si bien Rifle fue nuestra primera clasificación y nos ayudó mucho a unificar criterios cuando había 30 definiciones, pues ahora no es la que más utilizamos, y la diferencia principal consiste en que estas tenían 5 estadios y las que tenemos ahora tienen 3 estadios, pero nos ha ayudado un poco más a ver la cuestión prognóstica. La clasificación que más utilizamos actualmente es la clasificación de CADIGO 2012, y esta es la que, si ustedes van a tratar de clasificar a una paciente, debemos de utilizar, donde se clasifican 3 estadios y se basa principalmente en la elevación de la creatinina, en la caída de la diuresis, que es súper importante que tomemos esta como si fuera un quinto signo vital. Sí debemos de medir la diuresis por horario en las pacientes embarazadas y en las pacientes que tienen alguna enfermedad hipertensiva del embarazo o alguna complicación del embarazo, ¿no? Debemos de saber exactamente cuánto orinan en 24 horas. Lo ideal es ponerlo en mililitros kilogramo hora, no solamente en mililitros por día, ¿no? ¿Por qué es importante? Aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria y aumenta los riesgos para desarrollar enfermedad renal crónica. Nosotros como nefrólogos nos hemos visto en la búsqueda del santo grial de poder decir vamos a diagnosticar más temprano la lesión renal aguda, y por eso está toda esta nueva gama de biomarcadores renales. Y dirán, bueno, ¿para qué biomarcadores renales? Bueno, pues es lo mismo que los biomarcadores cardíacos, ¿no? Llega un paciente de urgencias con dolor torácico y lo primero que hace es tomarle unas enzimas cardíacas y un electrocardiograma, pero el riñón no duele, entonces no puedo ir a tomarle un electrocardiograma o un electrorenalgrama a un paciente si no le duele, pero lo que sí puedo es hacer una historia clínica adecuada y ver los estudios que tenemos en ese momento que nos pudieran ayudar, ¿no? Entonces los biomarcadores renales se dividen en biomarcadores de la estructura y biomarcadores de la función, pero si yo quiero tratar de prevenir la evolución de la lesión renal aguda, lo que nos conviene más son los biomarcadores de la estructura para tratar de diagnosticar de manera más temprana y tratar de evitar una progresión. Sin embargo, si vamos a darle seguimiento a una enfermedad renal crónica que se agudiza, o hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica, o medir de una manera más específica la función renal, hablamos de los biomarcadores de función. En este caso, cistatina C probablemente es la que más nos podría servir. Creatinina ya vimos que se eleva hasta 48 horas después del insulto, ¿no? Y biomarcadores hay muchos y depende también de la zona de la nefrona que pueda verse afectada o comprometida. Uno de los biomarcadores que es más prometedor y que actualmente está autorizado por la FDA para hacer diagnóstico temprano es el conocido NephroCheck, que es este que estamos viendo aquí abajo, el TIM2 multiplicado por el IGFBP7, pero pues en México todavía estamos en espera de que entre, aunque próximamente seguramente lo podremos ver. ENGAL es otro de los que nos ayuda, interleucina 6, entonces pues hay muchos biomarcadores. ¿Por qué se los digo? Porque esa clasificación que les acabo de mostrar de CADIGO 2012, que es la que les digo yo, esta es la que más probablemente vamos a ver ahora. Esta va a cambiar, está anunciado que este año van a cambiar la clasificación de CADIGO y es muy probable que veamos algo parecido a esto. Esta propuesta se lanzó en JAMA en el 2020 y va a constar no solamente la elevación de la creatinina, sino también de la medición del gasto urinario, más los biomarcadores, y la clasificación pues va a tener más subdivisiones, vamos a decirlo así. Entonces, visto esto, pues una de las cosas que también tendríamos que saber es ¿cómo puedo saber qué tanto funciona el riñón de mis pacientes? Pues lo más comúnmente que usamos, como ustedes vieron en el caso, es el cálculo de la tasa filtrado glomerular. Esta es Cochrane-Hall, que es la que nos enseñaron a todos en la escuela, pero no es la que utilizamos actualmente. Actualmente todos pues tratamos de tener un teléfono inteligente y ahí podemos bajar múltiples aplicaciones que nos permiten hacer cálculos mucho más específicos, como la que vieron que presenté en el caso, que es EPI-CKD, y si podemos tenerla en combinación con cistatina C, pues será lo mejor y será mucho más específica. Sin embargo, hay algunos escenarios donde todavía seguimos teniendo que hacer una depuración de creatinina en orina 24 horas, como en la desnutrición, la obesidad, la disminución de la masa muscular. Ojo, las mujeres embarazadas, aquí si tengo dudas de que la función renal de mi paciente se está deteriorando, hay que hacer una depuración de creatinina 24 horas, además de los extremos de la edad y el tamaño corporal.
Entonces, hablando de la lesión renal aguda en el embarazo, pues tenemos factores de riesgo un poco antiguos y un poco nuevos, ¿no? O sea, han evolucionado los factores de riesgo y principalmente también los podemos dividir en el momento del embarazo, primero, segundo, tercer trimestre, los factores de riesgo y el desarrollo de la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, en los países desarrollados, uno de los principales factores de riesgo de que veamos lesión renal aguda es la fertilización asistida, ¿no? Porque aumenta pues el riesgo de preeclampsia. Y en los países en vías de desarrollo, lo que vemos más comúnmente es las complicaciones de lesión renal aguda, muchas veces asociadas a aborto séptico o a situaciones que pueden ocasionar hipovolemia, ¿no? Entonces el embarazo, pues esto no que les voy a explicar a ustedes, pero lo tengo que poner, tiene sus propios cambios fisiopatológicos, como el aumento del flujo sanguíneo, del gasto cardíaco, de la liberación de óxido nítrico, el aumento de la tasa de filtrado glomerular, pero también hay disminución de las resistencias vasculares sistémicas, de la presión y de la creatinina. Lo que nosotros esperamos es que una mujer embarazada, la creatinina incluso disminuya, no que aumente. Entonces, si nosotros vemos que creatinina va aumentando y tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, estamos probablemente delante de un proceso que puede iniciar como lesión renal aguda y progresar a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, el embarazo es un estado de hiperfiltración glomerular fisiológico y puede variar e incrementarse en cada trimestre, y va a depender también de la reserva funcional renal, que disminuye paralelamente con la tasa de filtrado glomerular en cada trimestre. En una embarazada sana, el pico de tasa de filtrado glomerular varía poco, pero en las pacientes que tienen alguna patología, sí puede ser muy variable, ¿no? Lo ideal sería medir una reserva funcional renal previo al embarazo cuando tenemos una paciente con alguna patología conocida, como era la paciente de nuestro caso clínico, para predecir las complicaciones del tercer trimestre. Entonces, pues de la lesión renal aguda en el embarazo, si bien es una complicación poco frecuente, puede tener complicaciones muy serias, lo vemos en uno de cada 20,000 embarazos. Se presenta en la gran mayoría de las veces como una azoemia prerrenal, y más comúnmente esta azoemia prerrenal se asocia a hiperemesis gravidalis, hemorragia posparto o placenta abrupta, ¿no? El 69% de las lesiones renales agudas en las embarazadas se asocian a complicaciones como preeclampsia, hemorragia posparto y sepsis. Y el embarazo, pues, es un estado, les decía yo, especial, donde podemos diagnosticar daño renal que antes pues no se había manifestado, ¿no? Y la ausencia de la disminución de la creatinina durante el embarazo es un signo de falla renal y siempre tenemos que ir detrás de él. Entonces, las pacientes con lesión renal aguda tienen un mayor riesgo de muerte materna, con un riesgo relativo de 4.3 y de muerte fetal de 2.2, ¿no? O sea, es bastante importante. Y aunque no haya un criterio de consenso claro, durante el embarazo, pues utilizamos los mismos que les acabo de mostrar para decir el diagnóstico de lesión renal aguda. Ya les dije pues cuáles son las causas más comunes, y en cuanto al enfoque diagnóstico, pues podemos diagnosticarlas como todas las lesiones renales agudas, prerrenal, intrínseca y posrenal, siendo la más común la prerrenal, ¿no? Entonces ya vimos cuáles son los riesgos, pero si hablamos de los estadiajes, generalmente, y esperando que así sea verdaderamente en nuestro momento actual, que el estadio más común de lesión renal aguda en el embarazo es el estadio 1, el cual se recupera en el 94.3% de las ocasiones, pero tenemos un porcentaje de estadio 2 y 3, pues alrededor del 10% entre las dos, que sí se recupera en ese momento, pero hay que darle seguimiento, porque es un factor de riesgo para que estas mujeres desarrollen hipertensión a largo plazo y que desarrollen enfermedad renal crónica a largo plazo, ¿no? Entonces vemos pues que, lo que les decía, otras causas de lesión renal aguda en el primer trimestre y segundo trimestre pueden ser aborto séptico o pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, en los pacientes que ya desarrollaron lesión renal aguda, que ya vimos que pueden ser estadios 2 o 3 en algún momento, pueden necesitar terapia de reemplazo renal. Una de cada 10,000, 4.3 versus 0.01% pueden fallecer más o menos, ¿no? La lesión renal aguda aumenta el riesgo de parto pretérmino y bajo peso nacer, y eso predispone a enfermedad renal crónica en el producto. En esta misma campaña que les comentaba yo del 2018, se habló de algo que se llama el crosstalk del riñón placenta en el embarazo, donde se habla pues que el problema propio de la placenta puede inducir a un daño renal permanente, de acuerdo a si se desarrolla lesión renal aguda, daño tubular o daño glomerular, ¿no? Pérdida podocitaria.
Y si ya tenemos enfermedad renal crónica, pues puede ocasionar daño en la placenta, desarrollando pues problemas de implantación placentaria o de flujo sanguíneo hacia el producto, lo cual puede aumentar el riesgo de parto pretérmino, desórdenes hipertensivos del embarazo o pues pérdidas, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros vemos estas alteraciones, podemos ver una paciente que se presenta con hipertensión y proteinuria, y esto pues generalmente lo diagnosticamos como preeclampsia, aunque algunas veces hay que darle seguimiento aún en la interrupción del embarazo porque puede ser más allá de la preeclampsia, ¿no? En el momento agudo pues puede ser una importante causa de muerte materna. Entonces, en preeclampsia a nivel renal, pues podemos ver que puede ser secundaria a un defecto de implementación de la placenta, y pues es la tercera causa de muerte materna. Y lo que podemos ver a nivel renal, pues obviamente ya sabemos que hay una hidronefrosis propia del embarazo, pero podemos ver disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay una disminución de la producción de prostaciclinas, una disminución de liberación de renina, un aumento en la reabsorción de uratos, por tanto un desarrollo de hipertensión, también hay un aumento de la reabsorción de sodio y hay una disminución en el flujo renal, ¿no? Y por tanto pues podemos también ver proteinuria y endoteliosis si le hiciéramos una biopsia renal. El primero que le hizo una biopsia renal a una mujer embarazada fue Sheehan en 1950 y fue el que describió la endoteliosis glomerular, que es la lesión característica de la hipertensión que podemos ver en el riñón y pues que pudiéramos ver relacionada a los síndromes hipertensivos del embarazo, principalmente pues preeclampsia, ¿no? Entonces les decía, se dividen en diferentes trimestres lo que podemos ver. Ya hablamos del primer trimestre, estamos hablando de lo que está pasando en el segundo y tercer trimestre, pero además de preeclampsia podemos ver algunas otras complicaciones menos comunes, pero a lo mejor más mortales. Podemos ver la PTT, podemos ver un síndrome hemolítico urémico o un hígado graso del embarazo, o la activación de las enfermedades autoinmunes, como en el caso de nuestra paciente, ¿no? Entonces, hablando pues de las orígenes, o sea, prerenal, posrenal e intrínseca, pues es muy variado, pero si se fijan, casi todas son las mismas que pudiéramos ver en un paciente sano, excepto las que son intrínsecas asociadas a hipertensión del embarazo, ¿no? O sea, las microangiopatías, el síndrome de HELP, la preeclampsia, el hígado graso y la activación pues, de las nefritis, ¿no? Las enfermedades hipertensivas y la preeclampsia ocurren del 3 al 10% en los embarazos, y estos desórdenes se caracterizan por tener como órgano blanco el riñón, y generalmente la secuencia de los pasos es hipertensión, proteinuria y daño endotelial, y se presentan más en los extremos de la vida, es decir, en las pacientes muy jóvenes o en las pacientes ancianas, ¿no? Y bueno, también durante esta campaña que vimos del 2017 salieron algunas otras, vamos a decir, infografías con información, y bueno, pues buscando yo algo para poner de México, vimos que del 2013 al 2014 pues hubo alrededor de 8.620 niñas mamás, es decir, mujeres de 14 años que se convirtieron en mamás, y pues por lo que acabamos de presentar, pues el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica es mucho mayor tanto para las mamás como para los productos, ¿no? Y esto ya lo comentamos, cómo se dividen en prerenal y posrenal. Aquí solamente quería resaltar la parte de que la fase prerrenal se caracteriza principalmente por depresión de volumen renal, hipotensión, que en algunos casos puede llegar a choque, estados edematosos, isquemia renal selectiva o el uso de medicamentos. Y esto se da por una hipoperfusión sistémica, una reducción del gasto cardíaco y de la función ventricular, aumento del tono neurosimpático y liberación de renina, ¿no? Y de hormona antidiurética. Y eso hace que la disminución del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular se den. Entonces esto es lo que podemos ver. Entonces la preeclampsia, que vimos que es del 2 al 8% de los embarazos, es la causa más común de lesión renal aguda durante el embarazo. Puede ser, además del defecto de placentación, que lo que habíamos dicho, también puede ser por susceptibilidad materna, que son las enfermedades previas que decíamos que tienen los pacientes, como en el caso de nuestra paciente, ¿no? Y a pesar de que es poco común que presente una lesión renal aguda, pues puede ser muy grave. La lesión renal aguda que requiere diálisis es poco común en estos pacientes, pero si la requiere puede ser extremadamente complejo, y cuando se asocia a síndrome de HELP puede aumentar la presentación de la lesión renal aguda hasta un 15%, ¿no? Uno espera que al terminar el embarazo la preeclampsia se resuelva en 1 o 2 días. Sin embargo, si este desarrollo clínico empeora, pues puede
podemos pensar en alguna otra etiología y pudiéramos pensar en darle terapia sustitutiva renal, ¿no? ¿Cuáles son las otras etiologías? Pues lo que les decía, síndrome de Hell, una microangiopatía, una nefritis lúpica o ver otra patología asociada al embarazo que pudiéramos ver. Ya platicamos de qué es lo que vemos en la preeclampsia, pero lo que les quiero recalcar es que si ustedes tienen una paciente con preeclampsia, esperan que la función renal se recupere en 2 o 3 días, pero si no le tomo una química sanguínea y no veo una creatinina, no voy a saber si se está recuperando o no. Si no le calculo una tasa de filtrado glomerular, no voy a saber si se recuperó o no. Y entonces, en la cita de seguimiento de ginecología de una paciente que tuvo preeclampsia, deberíamos de incluir la química sanguínea para ver la creatinina y deberíamos de calcular la tasa de filtrado glomerular y ver un general de orina para ver si todos estos cambios mejoraron y darle seguimiento a largo plazo para tratar de evitar que se desarrolle enfermedad renal crónica, ¿no? Los criterios de preeclampsia a ustedes que les voy a mostrar, pero bueno, es importante que nosotros sepamos diagnosticarlos en general, que sepamos también diferenciar de otras enfermedades que pueden ser diferentes a preeclampsia, como las microangiopatías trombóticas, que además de tener alteraciones renales presentan alteraciones neurológicas y que tienen un riesgo de muerte fetal intrauterina que puede ocurrir por infarto placentario. Vi en el programa que va a haber muchas pláticas alrededor de algunas otras patologías, por tanto solo las voy a nombrar, no voy a ahondar tanto en cómo funcionan. Y pues esta microangiopatía generalmente está causada por una activación descontrolada del complemento en las células endoteliales. También algunos lo comentan algunas bibliografías como síndrome hemolítico urémico atípico y algunas veces está asociado a la genética, ¿no? Aquí sí podemos ver una lesión renal aguda como parte de los criterios de manera frecuente y puede requerir hasta terapia de reemplazo renal en 50% de los casos y quedarse como enfermedad renal crónica hasta en un 20% de los casos, ¿no? ¿Cómo hacemos la diferencia entre unas y otras? Pues eso ustedes lo conocen mejor que yo, pero yo lo que les quiero mostrar es la parte de la función renal, ¿no? Entonces, en la preeclampsia, si bien la falla renal, la lesión renal aguda es posible, no es tan común y generalmente se recupera. En la púrpura trombocitopénica, lo que vemos es también moderado o ausente, pero y requieren poca diálisis, pero sí pudiéramos en una paciente que tiene una lesión renal aguda severa tener más riesgo de utilizar terapia de reemplazo renal y que la paciente tenga enfermedad renal crónica. En los pacientes que tienen hemorragias durante el embarazo, durante algún trimestre o en la última fase, o sea, una hemorragia postparto, el riesgo de lesión renal aguda es muchísimo mayor y se presenta como hipovolemia. Si la recupera rápidamente, la podemos recuperar rápido, pero el riesgo de enfermedad renal crónica queda ahí, ¿no? Y si se asocia a sepsis, pues el riesgo más grande pues es el de mortalidad, más que el riesgo propiamente de la falla renal. Una de las complicaciones que más tenemos en el embarazo es el hígado graso agudo, donde aquí sí vemos una lesión renal aguda hasta en el 60% de los casos y a veces no lo podemos diferenciar de preeclampsia al inicio. Son pacientes que presentan un cuadro clínico de hipertensión, trombocitopenia, hipoglicemia, hipofibrogenemia, anomalías de las PFH y tiempos prolongados. Y pues aquí sí, si vemos que no recupera la lesión renal, si va progresando y se acompaña de todos estos signos, habrá que pensarlo porque son pacientes que se nos pueden complicar de un momento a otro, ¿no? Unas de las que vemos más comúnmente, las pielonefritis agudas del embarazo, generalmente se ven en el segundo trimestre más que otra cosa, y pueden desarrollar una lesión renal aguda que puede mejorar al momento de darle tratamiento, ¿no? Entonces, pero son pacientes que pueden presentar un cuadro clínico como dolor en flanco, disuria, náusea y fiebre, pero si se presenta en la última fase del embarazo puede hacer que haya un parto pretérmino, ¿no? En cuanto a la postrenal, podemos ver una hidronefrosis que no es la hidronefrosis típica del embarazo y generalmente las podemos ver ya sea por obstrucción, por un líquido que a lo mejor el paciente no conocía que tenía o porque pudiéramos tener a lo mejor alguna malformación anatómica que los pacientes no conocen y pues si no la diagnosticamos a tiempo y no le damos tratamiento, a largo plazo van a ser una fibrosis tubulointersticial que no se va a resolver y que va a terminar en enfermedad renal crónica, ¿no? Pues las obstrucciones en el tracto urinario, lo que tenemos que hacer pues es un eco renal y ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Si necesita algún tipo de tratamiento. Ya casi para concluir, a todos nos da miedo hacerle una biopsia renal a una mujer embarazada. El riesgo de sangrar una biopsia es muy poco y el único momento en el que nos da miedo más
principio es cuando hay trombocitopenia, ¿no? Pero cuando tenemos una lesión renal aguda que no tenemos una explicación, tendríamos que pensarnos la idea de hacerle una biopsia, principalmente a la paciente. Y si nosotros estamos sospechando que tiene una microangiopatía, pero obviamente que esté estable, pues nos podría ayudar a identificar el tipo específico y dar tratamiento. Sin embargo, no se recomienda hacerle una biopsia renal a las mujeres embarazadas después de la semana 32. ¿Y esto puede afectar la lesión terapéutica? Claro que sí, porque es diferente si estoy haciendo un diagnóstico de lesión renal aguda por hipovolemia versus un síndrome nefrítico con marcadores serológicos con hipocomplementemia, como era el caso de la paciente que les presenté. Y pues aquí el tratamiento es los inmunosupresores para la nefritis lúpica, y pues aquí habría pues que considerarse la biopsia renal en el puerperio, después de que ha tenido su bebé. Muchas veces damos un tiempecito y hacemos la biopsia renal, ¿no? Entonces es lo que les decía, antes de las 32 semanas, porque si no pudiéramos predisponer a un sangrado severo, complicaciones obstétricas severas e incluso embolizaciones y muerte fetal, que es lo que no queremos. El tratamiento pues es el mismo tratamiento que para cualquier paciente con lesión renal aguda. Si nosotros dejamos que una paciente evolucione a síndrome urémico, podemos tener complicaciones graves, como son convulsiones, derrame pericárdico o alteraciones del estado de la conciencia, que es la definición de síndrome urémico. Y si hay algún medicamento asociado al daño renal, pues hay que suspenderlo para ver si podemos mejorar la función, ¿no? Entonces, lo número 1 es clasificar, lo número 2 identificar, lo número 3 evaluar la necesidad de terapia de reemplazo renal, tratar de encontrar la etiología de la lesión renal para ver si hay algún tratamiento que pudiéramos ofrecer, ver si es reversible y eliminar todos los insultos renales para tratar de revertir o minimizar la lesión, y ver cuáles pueden ser las complicaciones asociadas a la lesión renal. Y si requiere terapia de reemplazo, iniciamos terapia de reemplazo para mejorar la posibilidad de sobrevida del producto y de la madre, ¿no? Estas son las indicaciones de tratamiento de reemplazo renal clásicas, pero la pregunta es, cuando suspendo el embarazo, es decir, hablando de una paciente puérpera, ¿la considero población general? Eso se los dejo a ustedes, pero para nosotros sí, es decir, nosotros lo más importante es mejorar los datos de síndrome urémico y podemos iniciar terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, las indicaciones urgentes son sobrecarga de líquidos refractaria, que puede poner a la paciente en riesgo de edema agudo de pulmón o en edema agudo de pulmón, la hipercalemia refractaria también a tratamiento, hablamos de severa arriba de 6.5 de potasio, los signos de síndrome urémico que acabo de mencionar, o la acidosis metabólica, ¿no? En estas pacientes el riesgo de hacer alguna arritmia asociada al potasio que puede ser alto y mortal. Entonces, cuando nosotros sabemos que la capacidad renal se ve superada por la demanda y el estado del embarazo es una demanda excesiva per se, pues habrá que pensarse el inicio de la terapia de reemplazo renal no tan tarde, ¿no? Entonces, se pudiera hacer, si la paciente está en cuidados intensivos, pensar en terapias de reemplazo renal continua hasta que mejore y después pasarla a lo mejor a terapias intermitentes. Entonces, para concluir, pues mi mensaje principal es que actualmente se ha evidenciado que las complicaciones en el embarazo, como el síndrome de HELP o preeclampsia, aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica y pueden hacer que el deterioro de la función renal sea mucho más rápido. O sea, estos se demostraron distintos metaanálisis y pueden quedar las pacientes después del embarazo en necesidad de terapia sustitutiva renal. Pero lo más importante para poder determinar esto es el seguimiento. Estas pacientes no se consideran curadas al terminar el embarazo o al mejorar los niveles de creatinina. Son pacientes que deben de tener un seguimiento posterior al término del embarazo, de preferencia en trabajo multidisciplinario, no solamente por una especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Trabajo en equipo. El ginecobstetra, el nefrólogo, el neonatólogo, medicina interna, incluso tenemos ya una subespecialidad o una alta especialidad dentro de la nefrología que se llama nefrología obstétrica, que se dedica pues a seguir a estas pacientes, además de todo el resto de especialidades que pudiera necesitar una paciente como esta. En el caso del clínico que yo les presenté, pues si se dan cuenta, estaba también reumatología implicado y por supuesto una piedra angular en los momentos críticos pues es enfermería. Entonces siempre debemos de promover que estas pacientes vayan a su seguimiento, y si lo vamos a seguir como en su consulta de ginecología, pedirles que nos traigan examen general de orina y química sanguínea para darle seguimiento a su función renal. Entonces la salud renal en la mujer debe de ser algo que volverse un poco más prioritario para nosotros, en el sentido de que debemos de incrementar esa capacidad que ellas tengan de alcanzar
atención médica. Y bueno, solo quise compartirles esta imagen que nos pareció a Nefro bastante llamativa. Fue una de las primeras que salió en esta publicidad de Barbie. O sea, también el hecho de que cada vez hayamos más mujeres en la parte de la nefrología nos permite a lo mejor hacer una conexión mejor con estas mujeres. Así que por favor intentemos darle seguimiento a todos estos patologías propias del embarazo en forma crónica, para tratar de evitar que estas mujeres lleguen a terapia sustitutiva renal. Muchas veces las veo aquí en el consultorio diciéndome, es que yo no sé por qué, no tengo ninguna enfermedad. En realidad, en la historia clínica después te comentan que tuvieron hipertensión durante el embarazo, o interrupción del embarazo por preeclampsia o por diabetes gestacional. Entonces sí hay que darle seguimiento a esta parte. En conclusión, las mujeres están expuestas a situaciones únicas que las ponen en riesgo de daño renal. El embarazo es una de las principales causas de lesión renal aguda en mujeres jóvenes. Es un momento precioso para el diagnóstico de algún tipo de daño renal. Algunas enfermedades inmunológicas ocasionan daño renal, como son lupus en mujeres, y aún existen problemas socioculturales que permiten a la mujer un diagnóstico oportuno de la enfermedad renal y su tratamiento. Muchas gracias y estoy pendiente de sus preguntas.